El Canal 2, el canal de nuestra gente, presenta la conferencia que el doctor David Bondia, director del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña en España, presentó en el marco del quinto Foro de Derechos Humanos y Paz convocó la Universidad Católica de la ciudad de Cali, el anterior 17 de octubre del presente año. Buenos días a todas y todos, autoridades, amigos, amigas. En primer lugar, me gustaría dar un agradecimiento a la Universidad Católica por haberme invitado a participar en este acto y por hacerme pensar. Yo creo que asumí el reto cuando me dijeron de hacer la conferencia inaugural, pensar sobre democracia, derechos humanos y más que nada también pensar en voz alta. Yo creo que ya hay que perder un poco el miedo a pensar y compartir las ideas y compartirlos con todas y todas, con todos y todas. Como nunca o pocas veces se tiene un auditorio tan grande y tener una hora por delante para pensar y reflexionar en voz alta, lo voy a aprovechar. Porque más que una conferencia va a ser reflexiones en voz alta sobre lo que está pasando, sobre el tema de la democracia, sobre los derechos humanos, sobre dónde vamos, sobre cómo se manipulan los discursos y sobre todo cuando se me lanza el reto de reflexionar sobre democracia y derechos humanos, lo que me planteo que esto parece bastante fácil. ¿Por qué? Porque ya en el año 1993, en el ámbito de Naciones Unidas, en la Conferencia de Viena sobre Derechos Humanos, lo que se dice es la idea de fortalecer el vínculo entre democracia y derechos humanos. Por lo tanto, lo que me planteo es reflexionar sobre esto. La conferencia estará estructurada en dos partes, una parte negativa y una parte positiva. Para acabar bien, empezaré por la parte negativa. Y comienzo a pensar, bueno, me han dicho que piense y reflexione sobre democracia y derechos humanos. Entonces, primero reflexionaré sobre el concepto de la democracia. ¿Qué entiendo por democracia o qué estamos entendiendo por democracia o qué nos están diciendo que es la democracia? Bien, nos dicen que es un Estado de Derecho, que es un Estado, es un régimen político donde se configura cada X tiempo vamos a unas elecciones y donde se configura una situación de Estado de Derecho, donde hay un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial. Todo esto aparece en los manuales de teoría política, pero también donde han aparecido otros poderes, el poder de los medios de comunicación y el poder de las empresas. Entonces empiezo a analizar la situación del Estado de Derecho, estos poderes, y lo que me doy cuenta es que analizando Estado por Estado y analizando en Colombia también, en España, algo me acaba fallando. Me acaba fallando porque veo estos poderes que están presentes, pero me cuesta ver algo fundamental, que es la separación o la independencia de poderes. No la percibo en Colombia, me cuesta percibirla en España, me cuesta percibirla en muchos estados. Entonces pienso que qué raros los de la Unicatólica me hacen reflexionar sobre un concepto que está en crisis. Es real. Hay una crisis de la democracia. La democracia está en crisis. ¿Pero qué democracia está en crisis? ¿Por qué? Porque hoy en día nos están vendiendo una visión de la democracia que es una visión de una democracia que está utilizando los poderes que tiene para limitar los derechos humanos. Una democracia que lo que pretende es consolidar un estado de excepción permanente. Estamos viviendo hoy en día una excepción permanente. Todo es excepcional. También una democracia que lo que pretende es crear un régimen social con unas relaciones extremadamente desiguales. Estamos en una democracia que está manteniendo una desigualdad. Una democracia que lo que hace es garantizar a la parte más fuerte un control sobre la vida y las condiciones de vida de las partes más débiles. Esta es la democracia, esta democracia yo no la quiero. Pero también una democracia que no está sacrificando la democracia, sino que está trivializando el concepto de democracia. Una democracia que lo que hace es establecer determinadas medidas de menosprecio social. Si analizamos nuestros regímenes democráticos, todo el mundo habla de democracia en Colombia, democracia en España, democracia en Europa, viendo cómo va la democracia en Europa, cómo están surgiendo movimientos de extrema derecha que lo que hacen es negar los derechos humanos igual para todos. Lo que pienso es, ¿qué está pasando con este menosprecio social? ¿Cómo es que es compatible el menosprecio social con la idea de democracia? Y es ahí cuando intento ver qué categorías de menosprecio social se están dando dentro de los regímenes democráticos. En primer lugar, creo que hay un menosprecio social que podríamos llamar un apartheid global o local. Apartheid global o local. ¿Qué quiere decir esto?
que en nuestras sociedades, en nuestras ciudades, en el mundo, se están creando guetos. Se están creando guetos y se están creando dentro de las ciudades zonas para los civilizados y los salvajes. Para los civilizados, el Estado actúa como un Estado protector. Todas las medidas del Estado, todas las garantías del Estado van a esas zonas civilizadas. Para lo que considera dentro de nuestras ciudades, dentro de nuestros estados, zonas salvajes, el Estado actúa como Estado depredador. Y ahí vemos cómo dentro de nuestras ciudades se están creando guetos en nombre de la democracia. La segunda forma de este menosprecio, yo lo llamaría un menosprecio contractual. Se ha roto el contrato social. Si algo pretendía la democracia social, si algo pretendía en nuestras democracias, es este contrato social. Las partes más vulnerables de nuestra sociedad hoy en día no tienen alternativa. No se les está dando alternativa. Aunque las condiciones sean condiciones despóticas, deben aceptar estas condiciones. Pensar, por ejemplo, en el tema de la privatización de los suministros públicos. Hasta ahora, todos y todas nosotros éramos ciudadanos. Ahora ya no. Ahora somos consumidores. Consumidores que tenemos que pagar por unos servicios públicos. Otra forma de menosprecio, yo diría que es un menosprecio territorial. La democracia no ha llegado a todo el conjunto de la población. O más que esto, hay actores con fuerte capital, con fuerte patrimonio, con fuerte implantación territorial, que están llegando allí donde no llega el Estado, que están regulando ellos directamente, lobbies empresariales, connivencia con la política y la empresa, terratenientes, que lo que están haciendo es ningunear la democracia, trivializar la democracia y ejercer competencias sobre los habitantes de los territorios. Una cuarta forma de menosprecio es el menosprecio financiero, el capitalismo, en este capitalismo que estamos viviendo, en este control de los mercados financieros, en esta economía de casino. Lo que vemos es que hemos depositado, el mundo ha depositado todas las esperanzas y todo el control financiero en unas empresas de calificación, que cuando quiebran estas empresas de calificación, quien padece las consecuencias somos nosotros. Recordemos la quiebra de Lehman Brothers del 2008, quien pagó las consecuencias fue la sociedad y aún no nos hemos recuperado. Y posteriormente, finalmente, un menosprecio, yo diría un menosprecio sobre la inseguridad. Un menosprecio sobre la inseguridad, ¿por qué? Porque nos están manipulando el sentimiento de seguridad o inseguridad. Nos están creando un miedo, nos están creando el miedo a poder expresarnos. Se está criminalizando el derecho a protestar, se está criminalizando el derecho a pensar. Y no solo lo peligroso es que se esté censurando, sino que incluso muchas veces estamos cayendo en la autocensura. Y esto es lo más peligroso. Por tanto, lo que pensé es, continúo insistiendo, abandono reflexionar sobre el concepto de democracia porque me están haciendo reflexionar sobre un concepto que está en crisis. Voy a intentar ser un poco más positivo y reflexionaré sobre el concepto de derechos humanos. ¿Y qué me encuentro en este concepto de derechos humanos? Que hoy vamos a celebrar, o este año vamos a celebrar, el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 1948, en Naciones Unidas, se adopta la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se adopta y es la gran esperanza para la humanidad. Pero si hoy vemos los postulados de esa declaración, según como la interpretemos, es una bella promesa incumplida para la mayoría de la sociedad. Vemos que no ha llegado a todo el mundo, o parece que no haya llegado a todo el mundo. Vemos que hay un descrédito o un desencanto hacia una determinada visión en materia de derechos humanos. ¿Por qué? Porque la teoría va por un lado y la práctica va por otro lado. Porque fundamentalmente estamos analizando el papel del Estado. Es decir, cuando dijimos, no, es que los Estados, si tienen que existir para algo, es para garantizar los derechos humanos. Y analizamos que el papel de garante del Estado se está pervirtiendo. El mismo que puede garantizar los derechos humanos es el que los está violando. Pero no solo por acción, sino por omisión. Y vosotros tenéis la experiencia aquí en Colombia. Cuando el Estado no garantizó y cuando el Estado se convirtió en un Estado violador en materia de derechos humanos, es cuando directamente se implicó en el conflicto y violó derechos en el conflicto, o cuando hizo dejación de funciones y permitió que se produjeran violaciones de los derechos humanos. También un Estado que nos está diciendo que nos otorga derechos. No. El Estado no otorga derechos. Los derechos son inherentes a las personas. El Estado existe para garantizar los derechos.
También un Estado que lo que pretende es potenciar falsos debates. Potenciar falsos debates. Nos está diciendo que en nombre de la seguridad tenemos que renunciar a la libertad, que en nombre de la seguridad tenemos que renunciar a derechos. No, cuando la libertad es un derecho y la seguridad es un derecho. Cuando yo quiero ejercer mis derechos en libertad y yo también quiero la seguridad en el ejercicio de mis derechos, el Estado debe garantizar que yo pueda ejercer los derechos de forma segura. Por ejemplo, mirar un ejemplo que puede ser paradigmático de esto. Cuando hablamos de la ciudad segura. ¿Qué es la ciudad segura? Para unos, la ciudad segura es la ciudad policial. La ciudad que lo que pretende es militarizar, proteger, separar, estigmatizar a los que he dicho antes que eran los civilizados, protegerlos frente a los salvajes, tener policía en la calle. Para otros, la ciudad segura en materia de derechos humanos es aquella ciudad en la que yo puedo tener una vivienda de calidad, en la que puedo acceder a la educación pública, en la que el sistema sanitario va a cubrir mis necesidades, en la que la alimentación estará cubierta para todos los habitantes de la ciudad. Por tanto, lo que vemos es que no contrapongamos y no caigamos en la trampa de contraponer conceptos como se está haciendo desde una visión yo diría incorrecta en materia de derechos humanos. También este desencanto, ¿por qué viene? Viene porque ha habido violaciones de los derechos humanos, pero también lo que se ha pretendido es invisibilizar a las víctimas invisibles. Invisibilizar a las víctimas de las violaciones. Muchas veces las víctimas de las violaciones de los derechos humanos en el interior del Estado son más visibles en otros estados que en nuestros propios estados. ¿Por qué? Porque muchas veces se ha cubierto bajo el manto de la impunidad. Bajo este manto de la impunidad. Y también porque tenemos un problema. El Estado no ha apoyado o no ha insistido en medidas para corregir las violaciones de los derechos humanos desde la base. Y ahí tenemos una herramienta fundamental, que es la educación en materia de derechos humanos, es la pedagogía de los derechos humanos. Y es esta visión que lo que me lleva a plantear es los de la Unicatólica me están haciendo reflexionar sobre dos conceptos que están en crisis. ¿Pero se han vuelto locos o qué? Me traen aquí para que reflexione sobre democracia y sobre derechos humanos cuando son dos conceptos que hay un desaliento por parte de la sociedad. Y en ese momento es cuando reflexiono y pienso. Y me acuerdo, no sé si la conocéis, la historia de un marinero, el marinero borracho. Un marinero borracho que está en un bar y, bueno, pues les gusta beber a los marineros, como nos gusta a todos de tanto en tanto tornarnos una copa, pero en ese momento bebió de más y salió un poco mareado del bar en el que estaba tomando. Y a unos 100 metros del bar, todo oscuro, había una luz. La única luz, el único farol en mucha oscuridad que había alrededor. Y en ese momento él allí empieza a buscarse, empieza a tocarse. Sale otro marinero que estaba en el mismo bar y le pregunta: oye, ¿qué te estás buscando? ¿Qué estás buscando aquí? Y digo: estoy buscando la cartera, porque no encuentro mi cartera. El otro marinero, que estaba menos borracho, le dice: posiblemente la cartera la has perdido o se la han apropiado en el bar que tú estabas tomando. Y el marinero dice: sí, pero la estoy buscando aquí porque es la única luz en muchos kilómetros que hay. Y esto me lleva a plantearme de por qué no vuelvo a reflexionar sobre el concepto de democracia y derechos humanos. ¿Por qué? Porque la reflexión que he hecho antes sobre el descrédito de la democracia, el descrédito de los derechos humanos, es una reflexión interesada. ¿Interesada por qué? Porque aquellos que se han apropiado del concepto de democracia, aquellos que se han apropiado del concepto de derechos humanos, nos están diciendo dónde tenemos que buscar respuestas, dónde tenemos que buscar las preguntas. No, hay que cambiar el paradigma de democracia y derechos humanos. Hay que innovar, hay que formular nuevas preguntas para obtener nuevas respuestas. Hay que construir un discurso que sea desde la sociedad civil. ¿Por qué? Porque el discurso que he construido antes es un discurso desde arriba, es de una globalización desde arriba. El discurso real en materia de democracia y derechos humanos es un discurso desde abajo, una globalización desde abajo. Y es ahí donde reside la democracia y los derechos humanos. Entonces, aprendiendo la experiencia del marinero, lo que asumo es: voy a volver a reflexionar sobre democracia y derechos humanos. Y voy a volver a reflexionar de otra forma. ¿Por qué? Porque esta democracia, que yo he dicho antes que estaba en crisis, y no he puesto el adjetivo que era, la democracia que está en crisis es la democracia representativa. La democracia que está en crisis es aquella democracia que quiere llegar al poder
que quiere llegar al poder y permanecer en el poder. Es una democracia que nosotros hemos ido a votar cada 4 años, pero creyendo que representaban nuestros ideales democráticos, que luego desarrollaré. Es una democracia que se ha apartado. Es una democracia que igual nos vendió la historia que llegaba al poder para cambiar las instituciones, pero cuando llegó al poder para quedarse en el poder. Y por eso ahí es importante, cuando hablamos de esta democracia, aproximarnos al concepto de gobernanza y de gobernanza territorial. Cambiar la forma de los gobiernos democráticos. Cambiar la forma de los gobiernos democráticos en el sentido de un nuevo paradigma. Un nuevo paradigma que implica participar, que tengamos el derecho a participar, pero que no sea una participación que avale las decisiones del gobierno, o que una simple consulta, sino que sea corresponsabilidad, que este nuevo arte de gobernar, la sociedad civil también participe. Y también cuando hablamos de la democracia territorial, incorporamos un concepto fundamental, es la democracia local. La democracia de proximidad. A mí la democracia que me queda más cercana es la de mi ámbito municipal. Los derechos humanos que me quedan más cercanos son los de mi ámbito municipal. Y quien me tiene que facilitar las necesidades básicas es el ámbito más cercano. Por tanto, empecemos a plantear la necesidad de aproximarnos a este concepto de gobernanza territorial para cambiar determinadas realidades. ¿Por qué? Porque en materia de derechos humanos, todos hemos oído hablar de Naciones Unidas y los mecanismos de Naciones Unidas, hemos oído hablar del sistema interamericano, hemos oído hablar de las garantías constitucionales, pero oye, es que el ámbito local es el más cercano y es el menos tratado. Yo quiero democracia de proximidad y quiero pedirle a mi ámbito municipal cosas muy importantes. Y esto es importante verlo. ¿Por qué? Porque en un momento en el que el mundo está en transformación, en el que hay un retroceso por parte de los Estados en materia de derechos humanos, los ámbitos locales deben asumir el liderazgo en materia de derechos humanos. ¿Por qué? Porque aquí hay un principio básico que es el principio de subsidiariedad. ¿Qué se había dicho siempre? El ámbito local, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ejecutar las medidas o ejecutar las garantías que el Estado pretende que se pueden desarrollar. Y era una subsidiariedad ejecutiva. Se utilizaba el ámbito local como un brazo del Estado, en aquellos supuestos que se podía hacer, para aplicar determinadas medidas. No. Hoy en día, la subsidiariedad del ámbito local tiene que ser una subsidiariedad garantista. Donde el Estado no quiera llegar para garantizar los derechos humanos, la democracia de proximidad debe llegar. La democracia, esta gobernanza territorial debe llegar. Y nosotros, como sociedad civil, debemos hacer que nuestros gobernantes sepan dónde deben llegar en materia de garantía de los derechos humanos. Y esto lo que me plantea es, yo antes he analizado el concepto de democracia y ya le he puesto nombre. Democracia representativa, que es la democracia que está en crisis. Pero es que la democracia tiene otras dimensiones. Y le pongo nombre también, democracia radical. Nuestro objetivo y nuestro futuro está en la democracia radical, la democracia que emana de la sociedad civil, la democracia que se crea desde los movimientos sociales, la democracia que se debe defender desde la universidad. ¿Y qué implica esta democracia? Implica que tenemos que empezar a reivindicar que la democracia, como yo os he dicho al principio, no solo es un régimen político. La democracia es un sistema de valores. La democracia reside en nosotros. Y lo que voy a intentar ahora es aproximarme a estas dimensiones de la democracia. De estas dimensiones de la democracia radical, que es nuestra democracia. Incluso os voy a proponer hacer un test de, oye, tenemos una democracia representativa, tenemos una democracia radical. Si la democracia representativa no supera el test de la democracia radical, es una democracia que no nos representa. Es una democracia que se ha alejado de la sociedad y que solo nos ha venido a buscar cuando quería poder. La primera dimensión, una democracia igualitaria. Una democracia igualitaria que lo que defienda es el derecho a la existencia en dignidad. Que se acabe con esas medidas de menosprecio social que crean guetos y que estigman a la población. En condiciones de dignidad que implica el derecho a la seguridad vital, un derecho fundamental, el derecho a la alimentación, el derecho a los suministros, el derecho a la vivienda. Y también esta democracia igualitaria lo que pretende es el derecho a la protección de los colectivos especialmente vulnerabilizados dentro de nuestra sociedad. También acabemos con el concepto de colectivos vulnerables.
No existen colectivos vulnerables, son colectivos vulnerabilizados. ¿Por qué? Porque si quisieran, estas causas estructurales que vulnerabilizan se podrían corregir. Por tanto, acabemos con esta denominación y veamos que los colectivos vulnerabilizados tienen una implicación directa en materia de derechos humanos. Y la democracia igualitaria, si quiere ser democracia, tiene que hacer frente a estas situaciones y tiene que corregir estas situaciones. Primera dimensión de la democracia. Segunda dimensión de la democracia radical. Una democracia plural. Una democracia plural que respete la identidad individual y la identidad colectiva, pero que también respete la diversidad cultural. Ese es el reto cuando estamos hablando de la interculturalidad. El reto es dejar de hablar de la tolerancia. ¿Qué es esto de la tolerancia? Empecemos a hablar de convivencia, de la convivencia de culturas dentro de nuestras sociedades, que no hay ninguna que sea plena. Porque si hay una cultura plena o que se considera plena en una sociedad, no va a dialogar con otra cultura. Por lo tanto, empecemos a insistir en esta diversidad cultural, respeto de la identidad individual y de la colectiva. Tercera dimensión de la democracia radical. Una democracia paritaria. Una democracia paritaria que defienda el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres y que incorpore las reivindicaciones de los feminismos al concepto de democracia. Reivindicaciones de los feminismos que acabarán con estructuras democráticas de carácter patriarcal que las tenemos muy presentes en nuestra sociedad. Cuarta dimensión de esta democracia radical, una democracia participativa. Cuando la participación sea real. Una participación real que implica que no siempre participen los mismos. Implica que puedan participar aquellos que jamás han podido participar. Implica que para poder participar tienes que tener cubiertas tus necesidades básicas y por tanto implica una acción de cubrir las necesidades básicas para aquellos colectivos que no han podido participar puedan participar. Participar activamente en los asuntos públicos y gozar de un orden democrático en todos los niveles de gobierno. Por tanto, fomentemos este derecho humano a la participación y que no sea meramente una participación simbólica. Y este derecho a la participación implica recuperar los espacios públicos. Nos puede molestar que hoy llegue gente tarde a estas jornadas porque ha habido estudiantes que han salido a la calle a reivindicar. Nos puede molestar, pero recordemos que el espacio público es el espacio de circulación y es el espacio de participación. No podemos negar este espacio de participación. Es el espacio de la protesta, es el espacio de todas y todos. Y por tanto, empecemos a ver que en el ámbito de la convivencia va a haber colisión y hay que saber gestionar esta colisión. Pero si se decide ejercer la protesta en el espacio público, es el espacio necesario. Porque si no, vamos a acabar protestando donde los dirigentes políticos nos digan que podemos protestar. Por tanto, interesante reivindicar este derecho a participar. Nos guste o no nos guste las reivindicaciones que tienen, porque esto es la grandeza de la democracia. En quinto lugar, otra dimensión de la democracia sería una democracia solidaria. Una democracia solidaria. ¿Qué implica? El derecho al desarrollo económico, desarrollo político, desarrollo social. ¿Para qué? Para poder gozar de todos los derechos humanos. Y finalmente, una democracia garantista, una democracia radical garantista. Que esta democracia lo que debe pretender es garantizar el derecho al derecho, garantizar el derecho a la resistencia no violenta, garantizar el derecho a la libertad de expresión, garantizar el derecho a la democracia y a la cultura democrática, garantizar el derecho a la justicia restaurativa, justicia transicional, justicia reparativa, pero sobre todo el derecho a la justicia global. Porque con este concepto de justicia global lo que vamos a acabar es con causas estructurales y violencias estructurales de nuestra sociedad. Por tanto, ya veo que el marinero me ha ayudado a recomponer el concepto de democracia. La democracia que yo defiendo es una democracia radical. Una democracia desde la sociedad civil, una democracia que a todas y a todos que estamos aquí nos aúna en defensa de estas 6 dimensiones. Y una democracia que lo que puede cuestionar es esa democracia representativa, porque muchos y muchas que ahora nos representan venían de esta democracia radical, pero posiblemente nos han dejado de representar o algunos ni venían de esto. Por lo tanto, empecemos a someter a un test de democracia radical a la democracia representativa. Y digamos que lo que está en crisis hoy en día
es la democracia representativa. La democracia de los valores no está en crisis. Y la democracia que va a construir una nación mejor de cara al futuro en Colombia es esta democracia radical en la que todos y todas participamos. Ya tengo el primer concepto recompuesto. Ahora me toca recomponer el segundo concepto, el de derechos humanos. De la misma forma que decía que hay un desencanto, un desaliento hacia los derechos humanos, y porque estamos hablando de la de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, empecé a recordar que en el año 2007 en Monterrey se adopta la Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes. Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que sin cuestionar nada de lo que se ha hecho en 70 años en el mundo en materia de derechos humanos, que se han hecho cosas muy importantes, la mayor parte se ha fomentado desde arriba. Y ya llega el momento, en Monterrey 2007, que la sociedad civil transnacional lo que decide es empecemos a construir desde abajo. Quien más sabe de derechos humanos somos nosotros y nosotras. Quien más sabe de derechos humanos es la sociedad que ha luchado por los derechos humanos. Los derechos humanos son fruto de las conquistas sociales y son fruto de presiones de conquistas sociales o presiones de necesidades sociales frente a los estados. Por tanto, recuperemos esta energía. Os pondré un ejemplo y la oportunidad histórica que es Colombia y que es América Latina. Los grandes cambios hoy en día en materia de derechos humanos no vienen de Europa. En Europa tenemos una crisis económica, crisis política, pero incluso crisis de valores. Los grandes cambios se están produciendo en América Latina. Pensar un ejemplo, el ejemplo del derecho humano al agua potable. Cuando empezamos a mirar la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y buscamos el derecho humano al agua potable, no lo encontramos. En ese momento no era una preocupación, pero pensar el derecho humano a la agua potable. La segunda causa de mortalidad infantil en el mundo es la falta de agua potable. Millones de niños se están muriendo por falta de agua potable, pero no niños europeos. No niños europeos, se mueren en otro continente. Por tanto, Europa no tuvo la necesidad de reconocer el derecho al agua potable. Pero en un momento determinado, no sé si os suena, los campesinos de Cochabamba. Los campesinos de Cochabamba que habían visto que les habían privatizado y querían privatizar el agua y habían ya intentado privatizar el agua. Incluso quisieron privatizar el agua de la lluvia. El agua de la lluvia que ellos recogían la quisieron privatizar. Salieron y se movilizaron los campesinos de Cochabamba. Movilizaron a América Latina, movilizaron a Europa y movilizaron en tal sentido que hoy en día tenemos resoluciones de la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos que reconocen el derecho al agua potable y al saneamiento. Por tanto, no perdamos la visión de estas luchas sociales. Entonces, cuando yo me refiero a esta Declaración de Derechos Humanos Emergentes del año 2007, ¿qué entendemos por derechos humanos emergentes? No solo son nuevos derechos, como os he dicho antes, son importantes las conquistas sociales que se han conseguido, sino hay una dimensión que es incorporar nuevos derechos. Incorporar nuevos derechos, ¿por qué? Me podéis llamar utópico. Yo diría, no soy utópico, es decir, lo que ayer era esperanza, hoy es realidad. Lo que ayer era una esperanza, hoy por la lucha de muchas personas se ha convertido en una realidad. También pensar en materia de derechos humanos. No tenéis y no tenemos derecho a tirar la toalla. Básicamente, ¿por qué? Porque muchas y muchos de los que estamos aquí hemos gozado de derechos humanos gracias a generaciones que no pudieron gozar. Hemos gozado de acceso a la educación pública, a la libertad de religión, hemos gozado del acceso a una educación pública de calidad, sanidad pública, etcétera, por gente, o yo, por ejemplo, he podido ir a una universidad pública por la lucha de mis padres que jamás pudieron ir. Por tanto, no tengo ningún derecho a tirar la toalla en vista de generaciones futuras, como tampoco tenéis vosotros el derecho a tirar, vosotros y vosotras el derecho a tirarla. Por tanto, cuando hablamos de estos nuevos derechos humanos o derechos humanos emergentes, yo vería tres dimensiones de estos derechos. Una primera dimensión sería, sí que es verdad que hay nuevos derechos, sí que es verdad que hay nuevos derechos. El derecho al agua potable, el derecho a la muerte digna,
el derecho a la interculturalidad, el derecho a la renta básica. Por tanto, se están configurando nuevos derechos, el derecho a los suministros básicos, el derecho a la energía. Pensad la importancia del derecho a la energía. ¿Cómo puede ser que de lo que son bienes comunes, que es el agua, el gas, la electricidad, hayamos permitido esta privatización salvaje? Pensar que hoy en día quien controla los suministros controla la vida de las personas. ¿Cuántas personas se están quedando sin suministros por falta de pago? ¿Cuántas personas están viviendo una situación de precariedad por falta de pago? Por lo tanto, no podemos dejar que esto se convierta en algo privado. El derecho humano a la energía es el que nos va a garantizar poder ejercer otros derechos. Estos son los nuevos derechos que aparecen en esta Declaración de Derechos Humanos Emergentes. Pero también hay otra dimensión, que son derechos que ya estaban reconocidos, pero hay que extender su contenido jurídico. Hay que extender su contenido jurídico. Por ejemplo, el derecho a la asistencia sanitaria. Bien, lo tenemos reconocido y está consagrado internacionalmente como un derecho de una asistencia sanitaria primaria. No, tenemos que extenderlo. Una asistencia sanitaria durante toda la vida de las personas en casos de necesidad primaria, pero también de gran necesidad. Y también que esta asistencia sanitaria implique el acceso a los medicamentos. Pero el acceso a los medicamentos en todo el mundo. Y a los mejores avances científicos y medicamentos en todo el mundo. Ejemplo, en España tenemos vacunas para el ébola. Me parece que murió una persona de ébola. En África están muriendo miles de personas de ébola y no llevan a vivir las vacunas. También este derecho a la asistencia sanitaria, a la asistencia sanitaria y a los medicamentos, también lo que debe implicar es un férreo control sobre las farmacéuticas. Un férreo control sobre las farmacéuticas y sobre cómo las farmacéuticas lo que se están apropiando son de recursos genéticos de las... después, pregunta, vale. Se están apropiando de recursos genéticos de determinadas comunidades locales. También en esta extensión del contenido jurídico, extender el derecho a la educación, como lo tenemos reconocido internacionalmente, es una educación, la educación primaria, o una educación hasta una determinada edad. Lo que se aboga desde la Declaración de Derechos Humanos Emergentes es por acabar con el analfabetismo, pero que la educación sea continuada e inclusiva, que sea un proceso formal e informal de educación continuada. No es suficiente facilitar la educación hasta los 16 años, hay que ir más allá. ¿Por qué? Porque la sociedad cambia y si cambia la sociedad también cambia las enseñanzas y hay que adaptarnos a estas realidades. Y la tercera vía de estos derechos humanos emergentes es que ha habido colectivos que han sido sistemáticamente ignorados en el mundo de los derechos humanos. Y muchas veces se ha tendido a una protección de carácter asistencialista, de carácter paternalista. Pobrecitos, les vamos a proteger. No. Desde el mundo de los derechos humanos emergentes lo que se quiere es una participación activa en la reivindicación de sus derechos. Colectivos, comunidades indígenas, comunidades LGTBI, comunidades afro, comunidades campesinas, que participen en la configuración de los derechos y que participen también en los beneficios en materia de derechos humanos. Por eso, cuando estamos hablando de derechos humanos emergentes, estamos hablando de estas tres dimensiones. Nuevos derechos, extender los derechos, el contenido jurídico de los derechos a otras dimensiones y la participación de actores sociales fundamentales para la configuración de los derechos humanos. Por tanto, estamos hablando de un concepto nuevo o de la reformulación de un concepto, que es el concepto de ciudadanía. Pensar hoy en día cómo manipulan los políticos el concepto de ciudadanía. Lo manipulan en el sentido de que el concepto de ciudadanía era un concepto incluyente y, como los derechos humanos, un concepto incluyente. Hoy en día se manipula el concepto y se habla de ciudadanía como concepto excluyente. Voy a garantizar los derechos a mi ciudadanía y el resto se van a quedar sin sus derechos. Es lo que Hannah Arendt en su momento, cuando analizó la situación de la creación del Estado de Israel, le decía los sin Estado. Hay gente dentro del Estado de Israel que no tiene las garantías de los derechos humanos, de la protección de los derechos humanos por parte del Estado. Hoy en día hay políticos y se hacen políticas en nuestros estados que lo que hacen es dejar a sectores de la población sin derechos. Por tanto, yo abogo por hablar o de personas que habitan nuestros territorios, que son todos, nacionales, extranjeros, regulares o irregulares, o un concepto mucho más sencillo, la ciudadanía cosmopolita, una ciudadanía que va más allá
de las fronteras estatales. Una ciudadanía que lo que debe hacer es transformar realidades dentro de nuestras sociedades. Y es ahí donde incardino el concepto de derechos humanos. Siento ir rápido, pero quiero decir muchas cosas en poco tiempo. Pero bueno, el concepto de derechos humanos emergentes. Mira, también básicamente un poco, y avanzo una de las conclusiones, es que apostando por este concepto de gobernanza territorial, de democracia radical y de derechos humanos emergentes, vamos a desenmascarar a todas y todos los que han hecho de forma sistemática durante muchos años políticas con los derechos humanos en lugar de hacer políticas de derechos humanos. Nosotros necesitamos políticas de derechos humanos. Aquellos que están en el poder, que quieren permanecer en el poder, muchas veces lo que se han limitado a hacer políticas con los derechos humanos, poner una etiqueta de derechos humanos y no hacer nada. Entonces, la importancia de esta idea de derechos humanos emergentes que cuadra con la democracia radical y la gobernanza territorial es ver que estamos en un nuevo proceso histórico de consolidación de los derechos humanos. Tradicionalmente podíamos decir que había 4 procesos históricos de consolidación de los derechos humanos. Un primer proceso fue pasar de los privilegios a los derechos. El Estado concedía privilegios. Los privilegios, ¿qué implica? Que de la misma forma que el Estado puede concederlos, los puede retirar. Determinados colectivos lucharon frente al Estado para decir que querían que se positivara esto, que no fueran solo privilegios, sino que fueran derechos. Y en un momento histórico, el clero, la nobleza y la burguesía consiguieron arrebatarle al Estado derechos, que no fueran solo privilegios, sino que fueran derechos. En esa etapa, en esa primera etapa, podemos hablar de pocos derechos para pocos. ¿Por qué? Porque eran unos derechos para las élites, clero, nobleza, burguesía. En una segunda etapa, lo que se hizo es ir más allá. Viendo los beneficios que configuran estos derechos, lo que se hizo es que toda la sociedad los tuviera. Y es una etapa de generalización. Generalizar la garantía de los derechos humanos, no solo para las élites, sino para toda la población. Y es ahí cuando empezamos a hablar de pocos derechos para todos. Una tercera etapa sería la etapa de internacionalización. No podemos dejar los derechos humanos en manos de los Estados, no nos fiamos de nuestros Estados. Y por eso lo que se crean los mecanismos internacionales de garantía de los derechos humanos. Naciones Unidas crea el Comité de Derechos Humanos, crea el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité sobre Personas con Diversidad Funcional, etcétera, para fiscalizar la acción del Estado en materia de derechos humanos. Una cuarta etapa sería la etapa de especificación. Hay determinados colectivos que requieren una protección especial. Y es cuando empezamos a hablar de los derechos humanos de los niños y las niñas, la Convención de Naciones Unidas sobre la discriminación hacia la mujer, Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de los trabajadores migrantes, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy hay un colectivo que requiere una especial protección, que tenemos que estar ahí alerta, que es el de los pobres. Las personas pobres. Y no hemos reflexionado sobre esto. ¿Por qué? Porque cuando Naciones Unidas crea los mecanismos para proteger a personas de carácter especial, como pueden ser mujeres, niños, personas con diversidad funcional, minorías, pueblos indígenas, ¿qué quieren estos colectivos? Quieren reafirmar su condición de mujer, de niño a niña, de indígena, de persona con diversidad funcional, de indígena, y gozar de los derechos humanos. Hoy el reto es la pobreza. Las personas pobres no quieren quedarse en situación de pobreza. Quieren utilizar los derechos humanos y deben utilizar los derechos humanos para salir de la situación de pobreza. Y aquí llegamos. A mí me parece que hoy en día no nos podemos quedar en estas 5 etapas históricas. Hoy en día debemos reivindicar una etapa más necesaria que nunca, que es la etapa de interacción en derechos humanos. La etapa de hacer interaccionar los derechos. Garantizando un derecho, vamos a garantizar muchos derechos. Solo me quedan 5 minutos, pero os voy a decir y os voy a plantear los cambios que puede suponer este nuevo concepto de derechos humanos emergentes. Interaccionar entre diversas disciplinas. No puede ser que
nos quedemos los juristas hablando con los juristas, la Iglesia hablando con la Iglesia, los economistas hablando con los economistas. Tenemos que dialogar. Compartamos o no compartamos las opiniones. ¿Por qué? Porque sí que tenemos una finalidad conjunta. Es aumentar los estándares de garantía en materia de derechos humanos. Pero mirar qué nos está pasando en el concepto jurídico en materia de derechos humanos. Tenemos una visión demasiado positivista del derecho, demasiado cerrada. Vemos que solo es la norma. No, los derechos humanos es un valor y también está la sociedad allí presente. Por ejemplo, tenemos una visión de los derechos humanos muy reducida, muy reducida. No hemos entendido aún qué es el pluralismo jurídico. ¿Qué es el pluralismo jurídico? ¿Cómo compatibilizar el derecho nacional con los derechos propios de las comunidades indígenas? El derecho propio de las comunidades indígenas es el derecho que vive y que regula un funcionamiento social, porque el derecho no surge para castigar, sino el derecho surge cuando hay vida en sociedad. ¿Y por qué surgió el derecho propio de las comunidades indígenas? Porque el Estado no llegó allí. Por tanto, tenemos que apostar por este pluralismo jurídico. Segundo, en esta visión cartesiana del derecho, hemos separado lo público y lo privado. Hemos separado lo público y lo privado, en el sentido de que, no, los derechos humanos en espacio público. No, no, los derechos humanos también en el espacio privado. Porque si no, oiremos esa canción que dice lo que pasa en casa queda en casa. No, no. Los derechos humanos también tienen que transformar realidades de carácter privado y tienen que estar en el ámbito privado. Y finalmente, una abstracción. Los derechos humanos, o los juristas nos hemos abstraído del mundo jurídico. Hay que recuperar esto. Para ser breve y para ir acabando, hay otras interacciones que deberíamos tener en cuenta. Yo destacaré solo dos, de las muchas posibles que nos aporta este concepto de derechos humanos emergentes. Por tanto, yo lo que pretendería es que os aproximarais a la democracia radical y os aproximarais al derechos humanos emergentes, viendo todo lo que nos puede aportar. Uno, importante esta interacción, es entre derechos baratos y derechos caros. Nos han dicho que hay unos derechos humanos que son baratos y otros derechos humanos que son caros. No es cierto. Todos los derechos humanos son caros. Implementar políticas de derechos humanos es caro. Es caro. Unos más que otros. Pero es que el Estado lo que no puede hacer es quedarse de brazos cruzados. El Estado siempre va a ser deficitario en materia de derechos humanos. ¿Por qué? ¿Por qué existe el Estado? Para implementar estas políticas en materia de derechos humanos. Entonces, lo que tenemos que ver es que hasta ahora lo que se ha estado haciendo por una democracia representativa que no cree en la democracia radical es implementar políticas de derechos humanos en función del presupuesto. Aquellos derechos que son menos caros es más fácil implementarlos porque nuestro presupuesto lo va a cubrir y no vamos a tener déficit. No, no. Desde el mundo de los derechos humanos emergentes decimos que no. Las políticas en materia de derechos humanos no se implementan en función del presupuesto, sino que se implementan en función de la necesidad. Si hay una necesidad básica que debe ser cubierta y esto es caro, el Estado debe cubrirla. Mirad, voy a tirar piedras contra mi tejado. ¿Qué está haciendo Europa con los refugiados? ¿Qué barbaridad estamos haciendo? ¿Qué barbaridad estamos haciendo dejando muriendo en el mar a miles de personas con sus familias? Con la excusa que no los podemos acoger porque es muy caro para nuestros presupuestos. Con la excusa de que vamos a acoger a 160.000 personas. Bien, ¿y la 160.001 no tiene también el derecho? Entonces, hemos de empezar a ver que nosotros, el derecho de asilo, que era un derecho de los europeos cuando huimos a América Latina por la Guerra Civil Española, por la Segunda Guerra Mundial, cómo fuimos acogidos en América Latina y no tuvieron en cuenta el coste, sino tuvieron en cuenta la necesidad. Por tanto, debemos abogar por políticas públicas en materia de derechos humanos que tengan en cuenta la necesidad, cueste lo que cueste, porque eso es lo importante en materia de derechos humanos y lo que debemos reivindicar. Y la última interacción que destacaría es la interacción entre derechos humanos y deberes humanos. Hemos escrito muchos libros de los derechos humanos, pero no hemos escrito el libro de los deberes. Si hay un derecho, tiene que haber un deber. ¿Por qué? Porque ahora se ha puesto de moda hacer leyes que nos reconocen derechos, pero no hay ni un obligado. Cuando nosotros luchamos para que nos hagan leyes que nos reconozcan derechos, debemos continuar luchando para que exista un obligado.
el contenido de un derecho es la obligación de alguien de garantizar ese derecho. Que nos hagan una ley que nos reconozca el derecho a la salud, ¿qué implica? ¿Que el contenido jurídico es el derecho a la salud? No. Implica que el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la salud. Por tanto, veamos la importancia de no perder de vista la necesidad de tener y de reivindicar los deberes también que son de todos nosotros. No solo tenemos derechos, no solo somos titulares de derechos, también somos titulares de responsabilidades. Como sociedad somos responsables, como universidades somos responsables, como iglesias somos responsables, como sindicatos somos responsables, como familias somos responsables. Por tanto, no nos olvidemos de escribir este libro de los deberes. ¿Por qué? Porque el responsable mayor es el Estado. El Estado es el garante y el que debe responsabilizarse para que sean efectivos, sean judicializables y exigibles los derechos humanos. ¿Por qué? Porque si no hacemos esto, volvemos a la época de los privilegios. Tenemos un reto por delante, decirle a la democracia representativa que no nos otorga derechos, que los derechos son nuestros, que si nos está vendiendo la historia, que es esa democracia representativa que nos está otorgando derechos, nos los puede quitar cuando quiera. Y volveríamos a la época de los privilegios. Y para concluir y agradecer haberme dejado participar en este acto, lo que diré es que la democracia radical es nuestra y los derechos humanos son nuestros y no debemos olvidarlo. Muchas gracias. En momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia.